Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 11, donde nos quedamos ayer. Que de paso, sé que para muchos de los que están aquí, lo que estamos hablando los toma completamente desubicados. Esto es una serie. Estamos llegando al final de las 3 trompetas. Hemos ido avanzando cada día en algunas de las cosas de lo que tiene que ver las últimas 3 trompetas. Y obviamente recordándoles solamente a los que ya lo saben y para los que no lo saben, la aplicación que le estamos dando a las 3 trompetas es una aplicación completamente distinta a la que tradicionalmente muchos adventistas conocen. Por lo menos la más famosa, la que se aplicaba al Antiguo y Nuevo Testamento, la pasamos totalmente por un lado y nos fuimos directamente a una interpretación más bíblica de la misma. Por eso estamos en Apocalipsis capítulo 11, en el momento en el que estamos tú y yo ubicados, en algún lugar entre el versículo 6 del capítulo 11 y el versículo 7. El versículo 7 dice, estoy en Apocalipsis 11, 7, y cuando ellos, o sea, los 2 testigos, yo no sé qué pasó con mi señal, no se ve en la pantalla, ¿me la podrían mandar, por favor? Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, dice la Biblia, y los vencerá y los matará. Esto está en el futuro para ti y para mí. San Mateo 24, 14 dice, y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Pero si ustedes analizan San Mateo 24, se van a dar cuenta que justamente antes de la predicación del evangelio hay una persecución mundial contra el pueblo de Dios. San Mateo 24, versículos del 9 hasta el 13, te presenta una persecución mundial. Os entregarán, dice, para ser aborrecidos, y os perseguirán y os matarán. Y obviamente presenta el Señor una persecución mundial. Seréis aborrecidos, dice, por todas las naciones por causa de mi nombre. Esa persecución mundial contra la iglesia obviamente es parte del plan de Satanás contra la iglesia. Los miembros de la iglesia adventista cometen un error, desde mi punto de vista, un error en la escatología, o sea, en el estudio de los eventos finales. Constantemente veo en Facebook, en internet, en diferentes sermones de diferentes predicadores, la idea de que todo comienza con la ley dominical. Eso es un error en escatología, desde mi punto de vista. Realmente, yo creo que todo comienza con un gran evento que todavía no ocurre. La verdad es que la ley dominical va a venir, decimos en México, después de Atole. Ahorita les explico la frasecita. Después de Atole, déjenme explicarles cómo comes en México. Llegas en México y te dan tu comida, comes lo que vas a comer, ¿no? Los 20, 30 tacos que te comes, no sé cuántos te comerás. Y después de que ya estás lleno, siempre las señoras allá en los pueblos, en los ranchos de México te preguntan, ¿un atolito? El atolito es para llenar los huecos que no se terminaron de llenar, ¿verdad? Y hasta te hacen que brinques así para que se llene. El punto es, el atole es lo último que ya comiste, ya te vas el atolito. Entonces, bueno, la ley dominical viene después de atole. En los eventos finales es lo último, desde mi punto de vista. Cuando ustedes ven San Mateo 24, vayan a San Mateo 24. San Mateo 24, la ley dominical está en el versículo 15. San Mateo 24, 15, ahí Jesús registra la ley dominical. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, que está en el lugar santo, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Como la hermana Juay dijo, la señal para huir es la ley dominical, es la señal para huir. Obviamente, la abominación del asolamiento, esa es la señal para salir huyendo. El pecado que va a cometer Babilonia, que hace que Dios finalmente deje solo este planeta, es la ley dominical nacional de Estados Unidos. Y esa es la señal para salir corriendo.
Entonces el versículo 15 nos presenta la ley dominical, pero vean que la predicación del evangelio se termina antes de la ley dominical. Versículo 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y no los quiero asustar, pero la palabra testimonio es la palabra griega martureo o martireo. Déjenme leérselos en versión Arturo Quintero, ¿está bien? San Mateo 24:14 diría: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por martirio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo único que hice fue no traducir la palabra martirio, pero escúchalo una vez más: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por martirio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego en el versículo 15: y cuando veas la ley dominical, sale corriendo. ¿Cuándo vino la ley dominical? Después de Atole. ¿Te das cuenta? Y de hecho, si tú ves, la persecución comienza antes de la predicación del evangelio. Vete al versículo 9, San Mateo 24:9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y déjame decirte algo histórico: nunca, 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 jamás, nunca, nunca. Les digo otro nunca, ¿están suficientes los nunca? Ha habido una persecución mundial contra el pueblo de Dios. O sea, esa persecución que muchos teólogos la quieren aplicar a las persecuciones contra el cristianismo a través de la historia, los 1260 años, no aplica, porque lo que Jesús está mencionando aquí es una persecución en la que todos los países de la tierra participan contra el pueblo de Dios, y eso no ha ocurrido. Aquí tenemos una profecía incumplida de parte de Jesús, y es una persecución mundial contra la iglesia. Seréis aborrecidos por nada más Estados Unidos, nada más por México, nada más por algún país de Centroamérica, nada más por algunos países de Sudamérica. No, seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y luego mira qué va a ocurrir durante esta persecución, porque esta persecución, hermanos, no es el tiempo de angustia de Jacob, como mucha gente cree. No, el tiempo de angustia de Jacob, y la gente le tiene miedo al tiempo de angustia. Y cuando hablamos de la persecución, creemos que la persecución es la persecución de Jacob, pero no. Aquí te está diciendo: seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Dice el versículo 10: entonces serán escandalizados, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y como va a haber muchas falsas iglesias, el amor de los adventistas va a estar bien frío por culpa de la televisión y el cine y la prensa y todos los medios masivos de comunicación. Su amor va a estar bien frío. O sea que esta persecución los agarra por sorpresa. Pero el que pase por esta crisis, esa persona se va a salvar. ¿Y por qué te digo eso? Porque después de la persecución viene la predicación del evangelio. Nota, no se ha acabado la gracia. Entonces será predicado el evangelio del reino por martirio en todas las naciones, y entonces viene el fin. Viene entonces la ley dominical. ¿Y para qué sirve la ley dominical entonces? La ley dominical es la señal para salir corriendo. Es en sus marcas, listos, y la ley dominical es fuera. La ley dominical es lo último que ocurre antes de que se acabe la gracia. Lo que quiero que entiendas es que la ley dominical viene después de una crisis. Hay una crisis previa, una crisis producida, yo qué sé, por una persecución que va a venir a la iglesia. ¿Y por qué se produjo esa persecución? No lo sé. Por eso te digo que es un gran evento, una cosa, algo que va a ocurrir muy cerca de nosotros. Va a producir una persecución contra esta iglesia. ¿Por qué esta iglesia? Porque esta iglesia es los dos testigos. ¿No dicen amén? Los veo muy callados. Porque esta iglesia son los entendidos de Apocalipsis capítulo 10 y Daniel capítulo 12. Este es el grupo de personas que entendieron el libro de Daniel, que comieron el librito abierto,
que se les amargó en el vientre, es la iglesia que tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es el grupo de personas que tiene que llevar adelante una misión imposible, que es la predicación del evangelio a toda nación, y también es el grupo de personas que tiene que reconstruir el santuario. Así que Satanás se fue a hacer guerra contra ellos, y obviamente no nos hace guerra porque estamos muy tranquilos, estamos dormiditos, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo olas. Entonces Satanás está tranquilo. Pero cuando esta iglesia se pone las pilas y comienza a predicar, y ahora sí se dispone a terminar la predicación del evangelio, a terminar su testimonio, entonces Satanás hace guerra contra ellos y los vence y los mata. ¿Ya está teniendo sentido lo que estamos leyendo en Apocalipsis 11? Y obviamente estamos hablando de la crisis que está en el futuro, y a lo mejor tú estás pensando que esta crisis es la crisis de cuando se acaba la gracia. No. ¿Por qué te dice que debes salir corriendo después de que lees Mateo 24:15? ¿Por qué te dice que debes huir? Versículo 16. ¿Por qué te dice que si estás en el terrado no vuelvas a buscar nada de tu casa? En el versículo 17. ¿Por qué te dice que si estás en el campo no vuelvas atrás? En el versículo 18. ¿Por qué dice ay de las preñadas y las que crían aquellos días? Versículo 19. ¿Y por qué dice orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en sábado? ¿Por qué dice eso? Porque entonces comienza la otra crisis, que es el versículo 21. Porque entonces viene la gran aflicción, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni habrá otra como esa. Entonces, la persecución que vimos anteriormente no se compara con la que viene cuando se acaba la gracia. Estamos hablando de un paquete que cuando tú estudias profecía te vas a dar cuenta, y aquí voy a decir algo que les va a parecer una herejía, pero créeme, yo tengo bases para decirte eso. Un paquete que si Dios no lo permite, porque Dios lo puede cambiar en su divino amor y misericordia, Él puede hacer que ese paquete dure menos tiempo. Es un paquete aproximadamente de 7 años de persecución, 3.5 previos y 3.5 posteriores. Pero te digo, está en las manos de Dios, Dios lo puede modificar. Estoy hablando de 3.5 años de persecución contra la iglesia, en la que el pueblo de Dios va a ser muerto y va a haber muchos mártires y se va a completar el número de mártires, y luego se acaba la gracia y otros 3 años y medio. Dios no lo quiera que duren 7 años, pero esos 7 años están bien marcados en diferentes partes de la palabra de Dios. Lo que quiero que entiendas es que estamos hablando de una crisis del tiempo del fin, y Apocalipsis capítulo 11 te presenta esa crisis. Versículo 7. Y cuando ellos estén terminando su testimonio, cuando estemos completando la obra, cuando venga el Espíritu Santo, cuando vayamos a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, cuando estemos terminando nuestra predicación, entonces la bestia que sale del abismo, ahora sí Satanás, viene y nos enfrenta y nos hace guerra contra ellos. Y no solamente nos hace guerra, sino que nos vence y nos mata. Mira lo que dice Maranata, el Señor viene, diciembre 12. El tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces, dice el hermano Juan, necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que estamos esperando no resultan ser tan grandes como uno los había esperado o imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Cuando yo platico con los adventistas, parece ser que los adventistas tienen la idea de que la persecución va a durar unos meses, unas semanas. Te estoy diciendo que va a durar años. Y al hablar de años, estoy hablando que tú tienes hambre cada 5 horas. Nos va a tocar vivir una época en la que nos van a estar persiguiendo por años, y luego vamos a estar viviendo en una época en la que la tierra va a estar siendo destruida y los seres humanos se van a estar comiendo unos a otros. No va a haber comida y los seres humanos se van a estar comiendo unos a otros. Va a ser la ley del más fuerte. Esa es la época de angustia cual nunca ha habido. Y tú podrías decir, bueno, por lo menos no nos van a matar. Sí, pero no va a haber nada de comer. Por eso dice allí
la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de tan dolorosa prueba, en aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrían ellos librar por su justicia, tan solo sus propias almas librarán. Así que una vez que entendemos que hay una crisis, sí, es cierto, ya vimos que a los pecadores les va a estar yendo como, ¿qué puedo decirte? Mejor así nomás lo digo, iba a decir una cosa no muy buena, pero bueno, les va a estar yendo bastante mal. Pero a los cristianos tampoco nos va a estar yendo muy bien, que digamos. Es una época terrible, es una crisis. Y esta crisis, queridos hermanos, tiene que venir. No se puede evitar, eso está allí. Hay una crisis que tiene que venir para preparar al pueblo de Dios, porque no nos hemos puesto las pilas. No la podríamos quitar de encima si hoy nosotros pusiésemos nuestra vida en armonía con el Señor, pero no la vamos a hacer a la buena. El Señor va a tener que sacar el cinto y a la mala la vamos a hacer. Lo que no hicimos a la buena lo vamos a hacer a la mala, ni modo. Y la otra crisis es para cumplir con la venganza. Dios tiene que cumplir, hay una cuota de injusticia que el Señor tiene que pagar. Así que todo esto tiene que venir, no la podemos quitar. Y esta crisis está delante de nosotros. Por eso toda la profecía básicamente concluye en ese momento, en esa crisis del dolor de parto de la mujer que está a punto de parir. Así va a ser la tierra. Va a haber una serie de dolor previo, dolor posterior a la gracia, antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Así que todos los que queremos que Jesús venga, sabemos que antes de que venga hay que tener dolor. Es como la mujer que sabe que quiere que venga su hijo. Pues sí, pero tiene que venir un periodo de dolor antes de que venga el hijo. Así es, antes de que Jesús venga, tiene que venir un periodo de dolor. Así que la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Va a haber personas que van a ser muertas literalmente. ¿Y en qué forma se nos dice que los dos testigos van a ser destruidos? Bueno, en el lenguaje legal, un testigo que no se presenta a declarar en un juicio se le considera un testigo muerto. Lo que va a ocurrir es que el pueblo de Dios va a estar predicando en consecuencias adversas, en situaciones adversas, perdón. El pueblo de Dios va a estar predicando bajo persecución, bajo martirio. Muchos de los hijos de Dios van a morir, muchos de los verdaderos hijos de Dios van a sufrir. Yo siempre le he explicado, hermanos, cuando venga esta crisis que San Mateo 24 predice y Apocalipsis 11 predice y Daniel predice y otras partes de la Biblia también la predicen, cuando venga esta crisis, la iglesia adventista del séptimo día como la conocemos hoy va a dejar de existir. Y creo que te quede bien claro, porque mucha gente dice, va a salir un remanente del remanente. No, hermanos, este ya es el remanente. Es algo que tienen que entender. No hay un remanente del remanente. No. Esta iglesia ya es el remanente. Ahora, que el remanente está lleno de cizaña, esa es otra cosa. Pero cuando ustedes analizan la Biblia, se van a encontrar que la cizaña va a estar hasta la misma siega. Es curioso, pero así es. Ahora, esto tiene que venir porque de otra manera la iglesia no recibe la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar la basura. La basura la tenemos que sacar para que el Espíritu Santo pueda venir. ¿Y se acuerdan cuál era la forma de cumplir con la misión imposible? ¿Qué fue lo que estudiamos ayer? ¿Cómo se cumplen con las misiones imposibles? ¿Cómo se logran? No es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi Espíritu. Entonces, para que el Espíritu Santo venga, se requiere un recipiente limpio, un recipiente puro. Y te pregunto, hermano, ¿está la iglesia pura? ¿Está la iglesia libre de basura? ¿Está la iglesia libre de egoísmo, de deseos de supremacía? ¿Está la iglesia libre de pecados acariciados? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que saquen el cinto y nos estén dando, y ahora sí se salen los que no quieren y se quedan los que de veras quieren, y lo que no quisimos hacer a la buena lo hacemos a la mala. Y entonces ya limpio el recipiente puede venir la lluvia tardía, y con la lluvia tardía dentro, ahora sí podemos salir y predicar. Y algunos los veo así con cara todavía de cómo está eso. Pues déjame decirte que el Espíritu Santo va a venir, y va a venir a la mala. Ahorita vamos a ver algunas citas tal vez.
Pero bueno, estamos en Apocalipsis capítulo 11. La bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Se considera que un testigo está muerto cuando no se presenta a declarar. Lo que va a pasar es que el pueblo de Dios va a abandonar las ciudades, va a dejar de predicar en los grandes lugares. Ya la iglesia como tal no va a existir. Va a existir la iglesia invisible. ¿En dónde va a estar la iglesia invisible? Pues por eso se llama invisible, porque no la vas a poder ver, pero va a estar todavía allí. Va a haber unos cuantos hijos de Dios, unos aquí, otros allá. Cuando la iglesia esté bajo persecución, obviamente la conferencia va a ser la primera que va a desaparecer. Después de eso las iglesias locales se van a ir con los líderes registrados, con los pastores registrados, especialmente los que son más conocidos. Esos son los primeros que van a terminar en la cárcel y se van a ir con unos con otros. Finalmente tú no vas a saber si el miembro de iglesia es una persona en la que puedes confiar. Vimos en Mateo 24 que se van a entregar unos a otros. Curioso. Y en medio de esa persecución y en medio de ese martirio se lleva adelante una obra que la pudimos haber hecho tranquilamente con la organización y con la iglesia así llena, tranquilos podríamos haberlo hecho. Pero no queremos quitarnos los de su supremacía, ni queremos quitarnos los pecados acariciados, ni queremos dejar la basura. Y yo sé que aunque te predique aquí 1000 veces, no la vamos a dejar. Tiene que venir esta persecución, de otra manera no lo vamos a hacer. Así que esto viene. Dice el versículo 8: y sus cuerpos serán arrojados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Recuerden que la cabeza de la iglesia, queridos hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir ser arrojados en las plazas? Los cuerpos obviamente somos nosotros, el cuerpo es la iglesia. ¿Por qué dice que la iglesia va a ser arrojada en la plaza? Bueno, en aquella época no había televisión, no había radio, no había prensa, no había medios masivos de comunicación. Lo que había era plazas. Las plazas eran los lugares donde se realizaban las ejecuciones públicas. Cuando había un decreto que el rey quería promulgar y quería que todo el mundo se enterara, mandaban a los emisarios a la plaza, para que en la plaza dieran el decreto, dieran el anuncio o hicieran la ejecución pública, para que las personas que estaban ahí en la plaza vieran lo que había ocurrido y después de boca en boca, de chisme en chisme, se corriera el anuncio en toda la tierra. Así que las plazas representan los medios masivos de comunicación. La iglesia va a ser arrojada en los medios masivos de comunicación para que toda la tierra se entere. Por eso nos dice la Biblia que va a ser una persecución mundial contra la iglesia. Ahora, ¿qué va a provocar la persecución? ¿Cuál va a ser la excusa? Claro, hermanos, que va a haber una excusa. Así como una excusa para perseguir a Bin Laden, así como una excusa para perseguir a David Koresh, así como una excusa para perseguir al que sea, el gobierno, los gobiernos de la tierra no persiguen a alguien nada más porque sí, siempre tienen una razón. Cuando ustedes se van a la historia y ven por qué los nazis mataron judíos y por qué la gente permitió que mataran judíos, te vas a dar cuenta que en ese tiempo tenían una muy buena excusa para hacerlo. Solamente al paso del tiempo, cuando tú ves hacia atrás, dices, oye, qué barbaridad. ¿Cómo fue que los seres humanos estuvieron dispuestos a perseguir a esas personas y matarlos y tratarlos como los trataron? Pero en ese tiempo no lo veían así. ¿Por qué? Porque las noticias y la forma en la que los veían y la forma en la que se había manejado la información hacía que los seres humanos vieran a esas personas muy diferente de como debían verlas. Claro que va a haber una excusa para perseguir al pueblo de Dios. Esa excusa en este momento no existe. Por eso te digo, ¿qué va a provocar una persecución mundial contra la iglesia? No lo sé, pero esa excusa está a punto de venir. Y cuando venga esa excusa, van a tener una muy buena excusa para perseguirnos. Y esa persecución va a ocurrir. Y va a ser una persecución mundial. Y esa excusa la van a estar repite y repite en la televisión y repite en el radio y por todos los medios masivos de comunicación, en los periódicos, en toda la prensa, en internet. Y la gente va a estar hablando pestes de la iglesia. Y por supuesto que te van a entregar. Y por supuesto que tus vecinos te van a entregar. Y por supuesto que hasta tu familia te va a entregar. Por eso dice la Biblia que serán arrojados en las plazas.
Ahora lo curioso y lo irónico de la situación es que la Biblia nos dice que van a ser arrojados en las plazas de una ciudad que espiritualmente se llama, fíjate los nombres de las ciudades que escogieron: Sodoma. ¿Y cuál es la otra? Egipto. Y el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, yo le puse la palabra Gólgota porque, bueno, donde el Señor fue crucificado está largo. Pero qué curioso, ahora sí que ¿por qué no sacas primero la paja de tu ojo y después te pones a sacar la viga del ojo de tu hermano? A mí como pastor me pasan cada cosa. Miren, yo predico, ustedes pueden ver que yo predico de memoria. Últimamente yo tengo que ir creciendo. Todo esto es un crecimiento. Yo no soy un experto, no soy Jesús, ni soy el Espíritu Santo. Soy un humano pecador, sujeto a un montón de bajas pasiones. Y bueno, el punto es, yo no traigo nada en la mano, te predico lo que me viene a la mente, así como me viene. Y de pronto a veces se me ocurren cosas que bueno, no se me van a ocurrir. Hace ratito me detuve a decirte una. Iba a decir una y me quedé así, dije, iba a decirles una cosa muy mala. Uno tiene que estar luchando cuando uno está predicando, pero no siempre me detengo. A veces digo cosas que después me arrepiento. Dije, ¿por qué dije eso? Pero bueno. Pero es curioso que de pronto vienen unas hermanitas o hermanitos que tienen una tremenda viga en sus ojos, pero esos vienen a decirte la pajita de tu ojo. Pastor, usted dijo la palabra tal como dijo esa corrientada. Predico miles de sermones al año y digo cosas maravillosas, y esas no vienen a decir, pastor, qué bueno que dijo. No, te vienen a decir lo que dijiste mal. Y cuando tú ves a esa persona, te das cuenta que esa persona pues está en adulterio, o vive una vida doble, o es un hipócrita, o es una persona que se ha casado 2, 3 veces, y viene y te ven la pajita de tu ojo, pero no ven la paja que tiene, la tremenda viga que tienen en su ojo. Es curioso que nos arrojen en las plazas de ¿qué ciudades? Sodoma, Egipto y donde mataron al Señor Jesús. Están dispuestos a ver la paja de nuestro ojo, pero no ver las vigas de sus tremendos ojos. ¿Cómo puede Sodoma tener el derecho de juzgar a alguien? ¿Cómo puede Egipto tener el derecho a juzgar a alguien? Es una forma irónica de decirte que están persiguiendo al pueblo de Dios, persiguiendo a los 2 testigos, ciudades que debieron ser destruidas por Dios. Ahora, ¿pero qué tienen en común Sodoma, Egipto y el Gólgota? ¿Se acuerdan ustedes cómo terminó el capítulo 9 de Apocalipsis? Porque todo esto es un rompecabezas. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versículo 21, cuando están cayendo las plagas sobre la tierra, te dice: y no se arrepintieron de sus homicidios 1, de sus hechicerías 2, de su fornicación 3 y de sus hurtos 4. El 4 siempre es símbolo de ¿qué? Totalidad. Esto es universalidad. Obviamente el pecado te está diciendo que los seres humanos no están dispuestos a arrepentirse de nada, de ninguno de sus pecados, de ninguna de sus abominaciones, de ninguna de sus injusticias. Ahora, hablemos acerca de Sodoma. ¿Qué pasó en Sodoma? Bueno, ¿había homosexuales en Sodoma, hermanos, o no había? Todos eran homosexuales en Sodoma. Todos. ¿Y qué me van a decir? Es que así nacieron. Así nacieron todos en Sodoma. Pues es lo que dicen hoy los homosexuales. Así nacimos. Todos nacieron en Sodoma, porque dice la Biblia bien claramente que cuando vinieron los 2 ángeles a Sodoma, ¿cuántos se levantaron? ¿Cuántos hombres de la ciudad se levantaron? Dice la Biblia, todos los hombres de la ciudad vinieron, grandes y pequeños. Es que así nacieron todos. Curioso, o sea, hasta los hombres que tenían hijos, ¿verdad?, vinieron también. ¿Y cómo le hicieron para tener hijos? Si nomás les gustaban los hombres, ¿por cómo otro hombre tuvo hijos o cómo? No, es que es curioso, o sea, los seres humanos encuentran alguna razón para poder, de alguna manera, minimizar las cosas horribles que les gustan hacer en la tierra. Bueno, vinieron todos como uno en Sodoma. Ahora recordemos qué es lo que pasó. ¿Será que Sodoma fue tomada por sorpresa en cuanto a su pecado? No. Cuando tú te vas al libro de Judas, te vas a encontrar que el Señor les mandó a un profeta para predicarles. Estoy hablando de Lot.
Lot les estuvo predicando, les estuvo diciendo que lo que estaban haciendo estuvo mal y que no debían hacerlo. Claro que también Lot ya después estaba tan enfermo como ellos, pero también Lot fue enviado y les estuvo diciendo que no lo hicieran. Finalmente, ellos no le quisieron hacer caso a Lot. Ese día, cuando vinieron los dos ángeles, los dos visitadores vinieron a matar a Sodoma, ¿te acuerdas la historia? Se quedaron en la plaza. Lot los convenció de llevarlos a la casa, les dijo que no podían quedarse en la plaza. Obviamente no era un lugar para quedarse en la plaza. Se los llevó a su casa, y cuando estaban ahí en la casa, vinieron todos los hombres de la ciudad a violarlos. Y salió Lot y les dice: señores, no hagan tal maldad. Se arrepintieron porque Lot les dijo que no hicieran tal maldad. No, si tienes razón, vamos a portarnos bien. ¿Eso es lo que dijeron? No. Es más, todavía Lot fue más allá. Les dijo: mira, no les hagan el daño. Si andan así tan deseosos de tener relaciones, pues aquí les doy a mis hijas. Que estaba medio enfermo ya también el pobre Lot, ¿no? Pero no, ni aún así, no, ¿cómo? ¿Quién eres tú para estarnos juzgando a nosotros? Ahora te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Y en ese momento los ángeles tomaron a Lot y lo metieron. ¿Y qué hicieron con todos los que estaban allí? Los dejaron ciegos. ¿Y qué dijeron los de Sodoma? Yo ya con esto tengo, ya dejemos el asunto. Ya se demostró que Dios nos va a castigar. ¿Dejaron de hacer lo que querían hacer? No, dice la Biblia que todavía a ciegas andaban buscando la puerta, porque todavía los querían violar, así ciegos como estaban. ¿Te das cuenta? ¿Qué te demuestra la gente de Sodoma? Que no se querían arrepentir. No se querían arrepentir de sus fornicaciones. ¿Me estás siguiendo? ¿Y qué pasó en Egipto? Pues cae una plaga. ¿Se arrepentía Faraón por la caída de la plaga? No. Cae otra plaga. ¿Se arrepiente Faraón de lo que está haciendo? Otra plaga. ¿Se arrepiente Faraón? No. Y ahí finalmente le matan a los hijos. Y ahora sí dice: bueno, váyanse. Y ya cuando se van dice: ¿sabes qué? Siempre no. Ya van por ellos. Y cuando llegan, manda todo el ejército. Y cuando está el pueblo de Dios ahí al lado del mar, viene una nube de fuego y se pone entre los dos ejércitos. El ejército de Dios que está del otro lado, es más bien el pueblo de Dios, y el ejército de Faraón del otro lado. Una nube, una columna de fuego, un asunto antinatural. Ya cada plaga había sido antinatural, una tras otra. Y el Faraón no se quiere arrepentir. Les manda a los soldados. Están los soldados allí. Está la columna de fuego. Regrésate, por favor. No, ahí están esperando que se quite la columna. Se abre el mar. Se abre el mar delante del pueblo. El pueblo pasa por el mar. Y ahí está la columna, no los deja pasar. Finalmente se va la columna, está el mar abierto, el pueblo del otro lado. ¿Y qué hacen los egipcios? Se meten a cruzar el mar. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir de sus hechicerías. No se quieren arrepentir. Ese es Egipto. Ese es Sodoma. Y el lugar donde nuestro Señor fue crucificado es como te está diciendo. Y todo lo que ocurrió por la crucifixión de Cristo Jesús. Y cuando tú te vas a leer la historia de todas las que tuvieron de Cristo Jesús, cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente se enteraba de los milagros de Jesús. No los negaban. No, es el diablo. No, eso no. No, es mentiroso. Oye, un ciego de nacimiento, el pobre ciego de nacimiento lo traen. ¿Sabían que era ciego de nacimiento? Lo traen al concilio y ahí lo están juzgando al pobre ciego. Tú naciste en pecado. ¿Cómo es que puedes ver? Dice: pues me sanó. Te sanó en sábado. Y me sanó. ¿Y cómo es que te sanó? Pues me puso lodo. Me puso lodo y vi. A ver, señores, este es su hijo, sí. Y díganos cómo es que nació ciego, sí. ¿Y cómo es que puede ver? Pues yo qué sé, pregúntale, ya está grande. Pues dale gloria a Dios, pero este es un pecador. O sea, le dice: bueno, a ver, yo no entiendo. ¿Cómo pueden decir ustedes que es pecador? Y a mí me sanó, yo estoy ciego. No se ha oído en toda la historia que hay un profeta que haya sanado a un ciego de nacimiento. Y ahora ustedes
Me están diciendo que es pecado, que no pueden ver. ¿Cómo te atreves? O sea, qué bárbaros. Jesús sanaba a un leproso, se los mandaba, ve, presenta ante el sacerdote, viene el leproso sanado. Ellos decían que era el azote de Dios. Decían que era el azote de Dios. Y ahí venía el azotado por Dios, sano. No, lo hizo el diablo. Ahora el diablo es más poderoso que Dios. Sabían, hasta vinieron y le dijeron: sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las maravillas que tú haces. Bueno, si sabías que es de Dios, entonces ¿por qué no lo sigues? Ya Juan Bautista lo había declarado. Era obvio quién era Jesús. Se estaban haciendo los tontos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, mira, el día que vienen a tomar a Jesús, ¿te acuerdas? Estaba Jesús en el Getsemaní y llega Judas, el traidor, con la gente. Vienen de noche, vienen con unas antorchas a ver a Jesús de noche. Sale Jesús a recibirlos. Sale Jesús, vienen las personas y le dice: ¿a quién buscan? Y le dijeron: a Jesús. Y Jesús dijo: yo soy. Y cuando Jesús dijo: yo soy, ¿sabes lo que pasó? Dice la Biblia que todos cayeron al suelo. Los derribaron. Ellos solitos no se pusieron de rodillas cuando Jesús dijo: yo soy. No, algo vino, los agarró cuello a tierra, pum, al suelo. Algo los tumbó a todos. Era como para decir: oye, no, si ahí muere, ahí me voy. No, se levantaron y estaban así, hasta tenían miedo, hasta esperaron que Judas se acercara. Judas se acercó a Jesús y le dio un beso. Y dijeron: no, bueno, no nos pasa nada si lo tocamos. Así que tomaron a Jesús. ¿Se arrepintieron por eso de tomar a Jesús? No, lo tomaron. Sale Pedro, le corta la oreja a un tipo allí. Le trató de cortar la cabeza, pero el otro nomás le dio la oreja. Jesús sana a la persona. ¿Se arrepintieron por eso de tomar a Jesús? No, se lo llevaron al concilio. Y cuando estaba en el concilio, llega Judas enloquecido. Se veía que ya estaba como endemoniado. Avienta las monedas y dice: he pecado, entregué sangre inocente. ¿Se arrepintieron por eso de tomar a Jesús? No, salieron de la turba, azotaron a Jesús, se lo llevaron a Pilato. Pilato no se quiso meter en problemas, ¿sabes? Dijo: no, yo no tengo nada que ver, llévenselo, mándenselo a Herodes. Se los manda Herodes. Llegan con Herodes y Herodes les dice: no, pues yo tampoco quiero nada, regrésenselo a Pilato. Y va con Pilato, y cuando llega con Pilato, hasta viene un siervo por allí y le dice: tu señor ha tenido pesadillas por este hombre. ¿Se arrepintieron por eso de entregar a Jesús? No, fíjate qué cosa. Se lo llevan, van en el camino, y cuando van en el camino se encuentran a Judas, que se había ahorcado, se había roto la cuerda, estaba en el suelo, se había despedazado en el suelo. ¿Se arrepintieron por eso de tomar a Jesús? Lo llevaron al Gólgota, hasta el ladrón en la cruz. Hermanos, se oscureció pleno mediodía, 3 horas de oscuridad en el día. Dice el deseado de todas las gentes que no podían ni siquiera ver lo que estaba delante de su nariz. ¿Se arrepintieron por eso de tomar a Jesús? ¿De matarlo? No. Hasta dice que se volvían golpeándose los pechos de miedo. Pero no, que se muera, que se muera. Tengo mucho miedo porque lo maten. Tembló cuando Jesús dijo: consumado es. Pum, tembló. Bueno, lo sepultaron. Van y consiguen una guardia que se la pongan en la tumba. En la madrugada vienen unos soldados: está vivo, salió. ¿Qué te demuestra toda esta historia? ¿Qué te demuestra? ¿Qué tienen en común Sodoma, Egipto y el Gólgota? ¿Qué tienen en común esos 3 lugares? No están dispuestos a arrepentirse. No se quieren arrepentir de su fornicación, de sus homicidios, de sus hechicerías y de sus hurtos. Y Apocalipsis 11 dice: y sus cuerpos serán arrojados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma, Egipto, y también nuestro Señor fue crucificado. Estamos hablando de una sociedad que no está dispuesta a arrepentirse. Por eso dice el versículo 9: y los de los linajes 1, y de los pueblos 2, y de las lenguas 3, y de los gentiles 4, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Este grupo de personas, obviamente, son las personas que escucharon la predicación del evangelio. Los linajes de los pueblos, lenguas de los gentiles. ¿Te acuerdas? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es necesario que te levantes y profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Es decir, este es el grupo de personas. No tienen excusa. No pueden decir: no sabía. No, se les predicó.
todos oyeron el mensaje. Este grupo de personas son sin excusa. Este grupo de personas escucharon la palabra de Dios. Este grupo de personas saben lo que está pasando y han tomado una decisión, la misma decisión que tomaron los de Sodoma, la misma decisión que tomaron los de Egipto, la decisión que tomaron la gente que crucificó a Jesús, hacer el mal, aun cuando sabían que estaba haciendo mal, siguieron adelante en su decisión. Así que estas personas ven los cuerpos de ellos ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos son 3 días y medio? Pues son 1260 días. Tiempo y la mitad. ¿Cuánto creías que iba a durar la persecución? Pues aquí hay 3 años y medio. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden vivir sin trabajar 3 años y medio? ¿Cuántos de ustedes pueden vivir huyendo juntamente con tu familia sin tener un lugar donde dormir, donde vivir, donde comer 3 años y medio y con toda la gente detrás de ti? No está fácil la crisis, ¿verdad que no? Aquí en la iglesia dejan de venir porque se pelearon con un hermano. Ahora cuando todo el mundo esté detrás de ellos, pues no. Hay miembros de iglesia que no, ya no voy a la iglesia porque el pastor me hizo cara fea, no me saludó. No, es que no me visitan. Imagínate, si con eso te sales de la iglesia, pues ahora cuando venga esto, hermano, pues ya va desde ahorita, ya. Wow. Ahora sí que no aguantas nada. Curioso, ¿no? Ahora, tú me dirás, pastor, miren cómo toda la profecía es una cosa maravillosa, es un rompecabezas que tú ves las piezas cayendo en todos los lugares. Hermanos, ¿se acuerdan los 2 testigos? ¿Cuáles fueron los 2 personajes bíblicos que las trompetas usaron para representarnos a los que se van a salvar? Moisés y Elías. Moisés representa a los que resucitan, ¿verdad? Esos están muertos y se van a resucitar, okay. ¿Y Elías a quién representa? A los que están vivos. Ok, Elías estuvo de fugitivo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo lo anduvieron buscando porque andaba escondido Elías? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Elías, el que tiene que predicar, el que tiene que volver el corazón de los padres a los hijos. Ese Elías que va a venir, que tiene que guardar los mandamientos, de acuerdo a Malaquías, ¿se acuerdan? Ese mismo Elías, perseguido 3 años y medio, igual que el primer Elías. Y lo mismo le pasó al segundo Elías, cuando Jesús comenzó. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús en la tierra, hermanos? ¿Y dónde estuvo el segundo Elías, Juan, en ese tiempo? En la cárcel. Dale. Por eso dice, y cuando ellos estén acabando su testimonio, la bestia que sale la mismo va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Acuérdate, Elías. ¿Y cómo le hizo el pobre Elías para sobrevivir esos 3 años y medio? ¿Cómo le hizo? Bueno, dice la Biblia que el Señor le dijo a Elías: mira, vete al arroyo de Querit. Señor, el arroyo de Querit. Por eso la palabra arroyo. Hermanos, ¿qué es más grande? ¿Un río o un arroyo? Obviamente, ¿no? Un río. Obviamente. El Señor no lo mandó a un río, lo mandó a un arroyo. Vete al arroyo de Querit. Curioso, fíjate. Oye, se secó el Jordán. Con los 3 años y medio se secó el Jordán. Con más ganas se seca el arroyo de Querit. Pero no, Dios sabía que ese no se iba a secar. ¿Por qué? Pues quién sabe, Dios es Dios. Le dijo, vete al arroyo de Querit. Bueno, ahí va Elías. Y estuvo en el arroyo de Querit 1 año y medio. Y en ese año y medio, ¿cómo le hizo para comer? Los cuervos. Hay un dicho mexicano, bueno, un dicho latino, que dice: cría cuervos y ¿qué van a hacer contigo? El animal más egoísta de entre las aves, los cuervos, bien egoístas. Y yo los he visto, unos cuervos así grandes.
Llegan y hay unas nueces ahí tiradas y están las urracas y llegan y todas las corren a todas, ¿no? El cuervo acapara a todos de ellos. Pero aquí los cuervos dándole de comer a Elías mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Y qué le llevaban? ¿Pizzas, hamburguesas? No, le llevaban pan y carne, dice. ¿Y de dónde agarraban la carne los cuervos? ¿Qué tan limpia estaba la carnita esa que se agarraban? Que de paso yo soy vegetariano. Dios tiene que hacer algo especial conmigo. Me tiene que llevar tofu de alguna manera. Es curioso. Mañana y tarde, mañana y tarde. Y después de eso, el Señor, cuando vio que el arroyo se estaba secando, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a mandar a Sarepta de Sidón. Señor, pero es tierra pagana. Ahí te voy a mandar. Y te voy a mandar para que te mantenga una viuda pobre. No le dijo una viuda rica. No, le dijo: te va a mantener una viuda pobre. Oye, ¿cómo vivía la viuda para empezar? Era pobre y era viuda. Bueno, ahí te voy a llevar para que te mantenga. Fíjate, me llena así de extrañeza que la que iba a mantener iba a ser la viuda, no Elías. El Señor le dijo: la viuda te va a mantener a ti. Oye, que te mantenga el gobierno, pobre viuda, ¿no? Pero no, el Señor la mandó con la viuda de Sarepta y estuvieron viviendo por 2 años de, yo no sé de dónde sacaban agua, pues algún pozo ahí que no se les sacaba, y de una vasija que no se le acababa la harina, y de un cántaro de aceite que tampoco se le acababa el aceite. Bueno, esa es la manera en la que se sobrevive en este tipo de crisis, solamente con el poder de Dios. Así que dice allí: y los de los linajes y los pueblos y las lenguas y los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. ¿Qué quiere decir? Que no permites que el cuerpo de alguien sea puesto en el sepulcro. Cuando tú metes a alguien en el sepulcro, dices: ahora sí, que descanse. ¿En qué dices? En paz. O sea, cuando ya está en el sepulcro, pues ya. Pero si no los pones en el sepulcro, quiere decir que no los vas a dejar en paz aunque ya están muertos. O sea, aunque la iglesia está desaparecida, aunque no saben dónde están, esa es la excusa para poder seguir pecando, para poder seguir haciendo lo que hacen mal, para no reconocer que las plagas que están cayendo y los desastres que están viniendo sobre ellos son porque son pecadores, pero no quieren reconocer su pecado, así que tienen que buscar un culpable. Y en este caso los 2 testigos son la excusa perfecta para estar echándole la culpa de lo que está pasando. Y no dejan que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Así que Elías fue perseguido por 3 años y medio. Pero entonces ocurre algo maravilloso. Versículo 10: y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán y se mirarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Atormentado pidiéndoles que se arrepientan, y no les gusta. A la gente no le gusta que vengan a decirle que hace mal. Y así: ya no me molestes, ya no me molestes, ya no me molestes. Y cuando le sigues diciendo, llega un momento en que los atormentas. Hermanos, ¿qué daño le hacía Abel a Caín? ¿Por qué Caín lo quiso matar? ¿Por qué lo quería matar? Dice la Biblia que porque era justo, era lo único que le caía gordo, que era justo. ¿Qué daño les hacía Daniel a los otros gobernadores, a los otros sátrapas? ¿Qué daño les hacía? Entonces, ¿por qué lo querían matar? Nomás porque era justo. La presencia de los 2 testigos atormenta a los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos saben que así deberían ser y se sienten mal porque ellos existen. ¿Sabes por qué las iglesias del mundo le tienen tanto odio a la iglesia adventista? Porque guardamos el sábado. No, es que no lo tienen que guardar. Bueno, pues si no lo quieres guardar, no lo guardes, pero déjanos. No, es que al guardarlo haces mal. ¿Pero por qué? Si yo lo quiero guardar, ¿qué? No, es que no debes. O sea, ¿y por qué? Lo que pasa es que tú quieres que nadie lo guarde y ya. Curioso, ¿no? Por eso dice ahí: estos 2 testigos han atormentado a todos los que moran sobre la tierra. Pero versículo 11 dice: y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, se alzaron sobre sus pies y vino un gran terror sobre los que los vieron.
¿Saben, hermanos, cuál es el primer evento cuando Jesús aparece o cuando Jesús viene? Que de paso, ¿cuánto tiempo va a durar la venida de Jesús? Va a durar 7 días, exactamente, 7 días. Durante 7 días Jesús va a estar viniendo a la tierra. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando Jesús está comenzando a venir? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4? Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué es lo primero que ocurre? Los muertos en Cristo resucitan primero, porque ellos también tienen que ver la venida de Cristo. Así que lo primero que pasa es que los testigos que están representados por Moisés se levantan. Y viene un gran terror sobre todo porque dicen, ahí viene, sí, ahí viene. Ahora sí que unos salen corriendo y otros están, ahí viene, están todos felices. Y está Jesús viniendo, versículo 12, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué cosa es eso? La segunda venida de Cristo. Ahí están, los dos testigos son resucitados y los otros son capturados, son transformados. El Señor Jesús regresa por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan primero, el Señor Jesús aparece en las nubes del cielo y los lleva y los mete en el carro de nubes. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes. ¿Y cuántos le van a ver? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las naciones de la tierra se lamentarán sobre él. Ahí está el Señor Jesús viniendo por segunda vez. Todo el mundo lo está viendo. Apocalipsis 11. Todo el mundo lo ve. ¿Y qué pasa en el versículo 13? Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra. El temblor de la tierra cuando Jesús venga por segunda vez. Y la 10ª parte de la ciudad cayó. ¿Por qué la 10ª parte? Porque la 10ª le pertenece a Dios. Esta destrucción sí la está haciendo la venida de Cristo. La 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de tierra un número de 7,000 hombres. ¿Por qué 7,000? Porque también esta destrucción y esta mortandad es producida por la venida de Cristo. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo, porque saben que van a ser destruidos. El segundo ay ha terminado, he aquí viene el tercer ay pronto. Y entonces comienza el tercer ay, que quiere decir la 7ª trompeta. Recordemos cuál fue la profecía de Apocalipsis 10. Vamos a Apocalipsis 10. ¿Qué fue lo que juró el ángel que estaba con un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra? Hizo un juramento. Juró en nombre del que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, versículo 6, y el mar y las cosas que están en ellas, que el tiempo no va a ser más. Versículo 7, Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del 7º ángel, estamos entrando a la última trompeta, estamos entrando al tercer ay. Pero en los días del 7º ángel, ¿cuándo? Cuando pasen varios años. No, cuando esté comenzando. Al iniciar, inmediatamente al iniciar, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar como él anunció a sus siervos los profetas. Vamos a ver entonces la 7ª trompeta rápidamente. ¿Y cuál es ese misterio de Dios que se tiene que consumar? Estamos entrando a la 7ª trompeta. Y cuando entra la 7ª trompeta, Apocalipsis 11, versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta. Y vamos a ubicarnos en qué momento estamos. Está el ángel tocando la trompeta. Y fueron hechas grandes voces. ¿En dónde son las voces? En el cielo. Y mira lo que están diciendo las voces. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. A ver, reinos del mundo. Díganme nombres de reinos del mundo. En este momento, Estados Unidos es uno. ¿Qué otro reino del mundo hay? Inglaterra. Bueno, Roma no es. Sería Italia, ¿verdad? ¿Qué otro? China. ¿Qué otro reino del mundo? Rusia, otro reino del mundo. Otro reino del mundo. Turquía. ¿Qué otro reino del mundo? Roma no es, bueno, sería el Vaticano, pero el Vaticano está chiquito. Roma es parte de Italia. Arabia Saudita, sí, bueno, reinos del mundo, esos son reinos del mundo. Pregunto, hermanos, en este momento, ¿los reinos del mundo son de Jesús? No, ¿cuándo es que van a ser de Jesús? ¿Te acuerdas cuál era la profecía de Daniel 2? La básica, la que todos lo sabemos. La de la estatua que tenía los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. ¿Te acuerdas? Los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. ¿Cómo es que dejan de existir? Viene una piedra no cortada con mano, que es la segunda venida de Cristo, y ¡pum! Les pega. Y en ese momento se forma un gran monte que representa el reino de Dios. Ese es el momento en que los reinos del mundo, reinos de parte de hierro, en parte de barro cocido, llegan a ser de nuestro Señor. Por lo tanto,
el momento en que los reinos del mundo llegan a ser los reinos de nuestro Señor tiene que ser cuando Jesús venga por segunda vez, cuando de verdad Estados Unidos, cuando de verdad China, cuando de verdad Brasil, cuando de verdad Chile, porque aquí está el pastor, ¿verdad? Cuando de verdad todos los reinos del mundo llegan a ser de nuestro Señor. ¿Me está siguiendo ahí? Entonces, grandes voces en el cielo que dice: los reinos del mundo ya llegaron a ser de nuestro Señor. Ya apareció Jesús, ya los destruyó, ya viene, dice el versículo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. O sea, ya está Jesús reinando. Versículo 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras, que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Están adorando a Jesús porque ya está reinando. Y se han airado las naciones, versículo 18, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados ha llegado, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Y cuando tú te vas al granizo en las plagas de Apocalipsis 16, la última plaga de Apocalipsis 16 es el granizo. Ok. Y aquí es donde surge algo importante, lo que estos señores dijeron allí: se han airado las naciones, tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados ha llegado. Ese versículo lo quiero analizar contigo. El Señor Jesús está viniendo para reinar. ¿Cuál es el misterio que tiene que ser consumado? ¿Cuál es el gran misterio? ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía del misterio de los misterios? Mira, ahí está la cita en Dios nos cuida de marzo 4. La hermana Juan dice: la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Te acuerdas qué fue lo que juró? Que cuando esté comenzando la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y en Alza tus ojos del 3 de septiembre, mira lo que dice la hermana White: la deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consiente en ser hijo de Dios. El Salvador compró la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio. Sigo leyendo ahí. Un misterio. Fíjate lo que dice la hermana White, esto es clave. Un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. ¿Hasta cuándo vamos a entender eso? Hasta que venga la transformación, te metan en el carro de nubes y te vayas hacia la Nueva Jerusalén. Allí vas a entender. Así que si tenías dudas, la séptima trompeta es el momento en que el misterio de los misterios es explicado. Y eso es el momento en el que te están trasladando de la tierra a la Nueva Jerusalén. Tengo muchas citas, mira, tengo un montón, pero me las brinco por amor al tiempo. Así que las plagas están cayendo, el granizo es la última de las plagas que destruye todo. Ahora sí, la cita importante. Esto que estás viendo tú es Primeros Escritos. Y esto fue escrito de acuerdo a lo que dice la cita, el 5 de enero de 1849. 1849, 5 de enero. Estamos hablando de 170 años atrás. ¿Ok? Dice la hermana White: al principiar el santo sábado, el 5 de enero de 1849, nos pusimos en oración en la casa del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, en donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo
hasta que cada caso estuviese decidido, ya sea para salvación, ya sea para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de un ropaje de venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Parte amarilla. Vi que la cólera de las naciones, el versículo que acabamos de leer, la ira de las naciones, vi que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eso lo vio. Vi que eran cosas separadas y que eran cosas distintas, y vi que se seguían una después de la otra. O sea, primero es la ira de las naciones. Cuando se acaba la ira de las naciones, comienza la ira de Dios. Cuando se acaba la ira de Dios, comienza el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por qué te digo eso? Porque en la forma tradicional en la que hemos visto el tiempo de juzgar a los muertos, hemos dicho que la séptima trompeta es el inicio del juicio investigador. Cuando ya vimos que es cuando Jesús toma en las naciones y cuando Jesús está reinando. Y para que fuera eso, el tiempo de juzgar a los muertos, entonces ya tendría que haber pasado la ira de Dios y tendría que haber pasado la cólera de las naciones. Pero bueno, ahorita para que entiendan el proceso, dice aquí: vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una después de la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia cual no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. Ya te empezó, en la época de la hermana White, 5 de enero de 1849, ya había comenzado el proceso. La ira de las naciones estaba en proceso. Cuando se acabe la ira de las naciones, se acaba la gracia y entonces comienza la ira de Dios, que son las plagas. Y después de que se acaban las plagas, comienza el tiempo de juzgar a los muertos. No puede ser el juicio investigador. Ese juicio de juzgar a los muertos tiene por fuerza, a fuercitititas, que ser el juicio del milenio. El juicio del milenio. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine la obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces derramará las 7 postreras plagas, o sea, la ira de Dios. El único juicio que viene después de que se acabó la gracia es el juicio del milenio. Veamos. La ira de las naciones, de acuerdo a lo que la hermana Juan nos dice, ya había comenzado. La ira de Dios, pero la ira de las naciones primero, después es la ira de Dios y luego es el tiempo de juzgar a los muertos. ¿De acuerdo? La hermana Juan me acaba de decir que la ira de las naciones ya había comenzado en 1849. Ya había comenzado. Por lo tanto, la ira de las naciones termina cuando se acaba la gracia y comienza entonces la ira de Dios. Las iras de Dios son las plagas, por supuesto. No puede ser entonces el juicio investigador el tiempo de juzgar a los muertos. Tiene que ser el juicio del milenio. Por lo tanto, el juicio del milenio es la séptima trompeta. La ira de Dios, que es el fin de Babilonia, es la sexta. Y tú y yo estamos viviendo en la quinta. Por fuerza. ¿Y qué tiene de importante esto? Lo que tiene de importante, tengo sonido, ¿verdad? A ver, son buenas noticias porque quiere decir que ya voy a acabar. Sí, ya. Quiere decir que tú y yo estamos viviendo en la quinta trompeta. Y si estuviste esta semana, sabes que la quinta trompeta es la época del espiritismo moderno. Es la época de los medios masivos de comunicación. Es la época en que los demonios salen del abismo y están a nuestro alrededor. Es la época de los 5 meses. 150 años. A fuerza estamos viviendo en ella. Eso quiere decir
que tú y yo estamos viviendo en los últimos 150 años de la historia humana. Porque cuando se acaben esos 150 años, el planeta va a ser destruido sistemáticamente, hasta que Cristo Jesús aparece en las nubes del cielo para llevarse a los que están anotados en el libro de la vida. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé. Pero las buenas noticias son que faltan poco. Yo no sé si tú lo ves como malas noticias, pero yo lo quiero ver como buenas, porque yo de verdad quiero que Jesús venga. Ya es tiempo. Ya es tiempo de regresar a casa. No le hace que venga el dolor. Es como cuando la mujer ya tienes 9 meses de embarazada, ya no puede dormir ni de ladito, ni boca arriba, ni boca, no puede dormir, simplemente no puede dormir. Y ya lo que quiere es, no le hace que venga el dolor, ya que salga, ya que salga. Ya es tiempo. ¿Qué hay en este mundo que nos detiene? ¿Qué hay en este mundo que valga más que lo que Jesús nos ofrece? Es tiempo de volver a casa. Es tiempo. Voy a hacer con ustedes algo que no he hecho nunca. Este canto no lo he cantado nunca, es la primera vez que lo voy a cantar. A ver qué tal me sale. Y creo que me queda muy bien con lo que estoy hablando, porque es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de encontrarnos con Él en gloria y majestad y vivir con Él por los siglos de los siglos. Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos, cara a cara, abrazarte y suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, disfrutar cada momento, escuchar de labios del maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando
coro celestial, a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Donde niños juegan junto a los leones, ya sueño estar cantando en el coro celestial, a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial, a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Ven por mí. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren vivir con Él para siempre? ¿Quieres poner tu vida en las manos de Jesús? ¿Por qué no vienes aquí al frente a decirle al Señor Jesús, ya quiero verte, ven por mí? ¿Por qué no vienes? Ponte de pie, ven aquí, ven al frente. Ven a abrazar al Señor Jesús espiritualmente, a decirle al Señor Jesús, falta poco para vernos. Es cierto, cosas terribles están por venir, pero el final es maravilloso. El final es glorioso. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando en un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones, cantando el coro celestial. Ya sueño estar cantando en el coro celestial, a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estamos, Señor, ya quiero verte, ven por mí. Sí, querido hermano, la profecía no son malas noticias, son buenas noticias. Quiere decir que Dios está al control y que muy pronto el dolor va a pasar, la tristeza de quedar atrás, y podremos vivir en el hogar, en el verdadero hogar, el hogar para el que fuimos creados, junto a quien nos ama y nos espera. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, esta mañana, al terminar esta semana, más bien esta tarde, nos consagramos a ti. No sabemos lo que está en el futuro, que depara para nosotros, pero queremos servirte. Queremos ser parte de tu pueblo. Queremos cumplir con la misión por la cual nos llamaste. Queremos preparar a muchos otros para estar listos para ese día, cuando nos encontraremos contigo y viviremos para siempre juntos por la eternidad. Quiero poner a esta iglesia en tus manos, a cada uno de sus líderes, a cada uno de sus miembros,
Llénalos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdalos a limpiar desde ahora los recipientes, para que el Espíritu Santo pueda usarlos con poder, para que muchas personas que están a su alrededor puedan ser tocadas y traídas a los pies de Cristo Jesús. Todavía hay tiempo, pero falta poco, Señor. Falta poco para verlos. Por eso nos ponemos en tus manos. Bendícenos, llévanos de regreso al hogar celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.